El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:04 en la mañana, estamos en el tramo final de nuestro espacio de noticias y vamos a hablar de política electoral, las propuestas de los candidatos en Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Javier Hervás, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, está con nosotros. ¿Cómo le va, candidato? Bienvenido. Mauricio, muy buenos días, encantado de estar en ese espacio. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, primero quiero pedir una reacción sobre la organización propia misma del proceso electoral. El hecho de que al día de hoy estamos a 9 días de las elecciones, estamos a menos de una semana de que se termine la campaña electoral. No hay impresión de papeletas de parlamentarios andinos. Está claro, al menos eso es lo que parece, que no vamos a elegir parlamentarios andinos en los comicios del domingo 7 de febrero. Hay dificultades en algunas legaciones internacionales de ecuatorianos residentes en el exterior, con incluso la recepción de los kits electorales. En Panamá dijeron que no será posible la votación de los ecuatorianos residentes en ese país por el tema del confinamiento. Hay un ambiente bien enrarecido en torno a la organización del proceso electoral. ¿Cómo analiza esto, Javier Hervás? Efectivamente, Fabricio, y al igual que la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos, total desconfianza al proceso del CNE. Mire, la vez anterior, cuando era el debate del CNE, yo saqué un video justamente transparentando las, ¿qué le puedo decir?, inconsistencias o la mala manera de organizar el debate. Eran las 5 de la tarde, no nos decían cuántos minutos íbamos a tener para cada pregunta, cuánto para la repregunta, en fin, una serie de argumentos, y me quitaron el audio. Pero hay que ser siempre frontal y hablarles con sinceridad a los ciudadanos ecuatorianos. Mire cuál es la realidad del CNE que tenemos. Primero, le dejan participar a un binomio que se va el candidato presidencial, la cédula de otra persona. Eso, vea, no creo que en otro país en el mundo se haya visto eso. No inscriben el candidato vicepresidente a tiempo, pero les hacen pasar todo esto. Ya les aceptaron, pero el abogado Noboa no le dejaron pasar. Entonces ahí podemos ver claramente cómo todo ese mañoseo de los políticos tradicionales ecuatorianos hacen y juegan con esa visión que tenemos los ecuatorianos, que somos la gran mayoría, gente buena, sana y trabajadora, con esa visión de queremos ver patria, queremos ver un país transparente. Luego, recientemente, votan, bueno, ni siquiera sabemos si han votado a la basura, pero por lo menos si no los van a utilizar para este fin electoral transparente, 600,000 papeletas que le costaron al Estado ecuatoriano $561,000. Tenemos tantas familias que no tienen dinero para comer y aquí el CNE vota a la basura $561,000. Hay tantas inconsistencias que cómo es posible que podamos confiar en este actual CNE. Uno de los retos, sin duda, más importantes que tenemos es despolitizar al Estado ecuatoriano y el ente rector de la democracia, de las elecciones, ya es hora que nos dé el ejemplo y que no siga siendo tanta discusión en función de sus acciones poco transparentes. Lo que me está diciendo entonces es que usted tampoco confía en el Consejo Nacional Electoral. Para nada. ¿Y qué hacemos con eso? Es decir, ¿cómo enfrentamos esta situación? Usted no es el único que no confía, hay varios candidatos que han manifestado públicamente que no confían. Sobre, por ejemplo, el tema de parlamentarios andinos, hasta hoy no hay un pronunciamiento oficial del Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre este tema. Los consejeros están con la amenaza de que se ratifique o no la destitución que había sido dispuesta por un juez electoral en primera instancia. ¿Qué hacemos frente a eso, candidato?
Bueno, lo enfrentamos con total valentía, de la misma manera que me he candidatizado. Yo arranco desde punto cero porque no tengo una trayectoria política, ni siquiera he tenido una militancia partidista, porque estoy muy honrado de justamente liderar este próximo proceso electoral de la ideología, del partido que justamente me define. Yo no vengo tampoco de una familia de políticos, pero sin embargo, siempre en los valores que yo fui criado por mis padres en mi niñez y en los valores que he desarrollado en esta carrera productiva, de dificultades, de tropiezos, de fracasos, siempre he comulgado con esa justicia social con libertad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con todo y como ciudadanos ecuatorianos respetar la democracia y defenderla, porque esas elecciones son extremadamente cruciales. Nos estamos jugando el país. De tal manera que con total responsabilidad, una campaña que ya vemos que es asimétrica, la campaña oficial comenzó el 31 de diciembre y las elecciones el 7 de febrero. El código de la democracia que lo hizo el gobierno anterior justamente está hecho para que gente nueva, que no venga a hacer lo mismo, como es en mi caso, tengamos las dificultades, pero gracias a ese sentimiento de patria, de amor al Ecuador, de la gran mayoría de ecuatorianos, mire, hemos crecido muchísimo y seguimos creciendo y no nos resignamos a que, mire, aquí en estas siguientes elecciones básicamente son tres esquinas y lo dije en el debate. La una esquina es el pasado de esa izquierda extrema corrupta. La otra esquina, los que se autodefinen como el monopolio de la oposición ese pasado, que es esa derecha extrema que gobierna solo para sí misma. Y la tercera esquina, nosotros, los ciudadanos, que no nos resignamos en pensar que solamente hay dos opciones y los que sí queremos ver ya un cambio en el Ecuador, no en función de los mismos políticos tradicionales. Usted mencionó esta frase que forma parte del ideario de la socialdemocracia ecuatoriana, de la izquierda democrática, la justicia social con libertad. Dicho esto, ¿cuál es la apuesta en materia económica de un eventual gobierno de Javier Hervás si gana las elecciones? Sin duda, miren, justicia social con libertad, primero dar un poquito de contexto, si me permite, Fabricio, es eso, libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad para que los ciudadanos escojamos nuestro destino, lo definamos los ciudadanos, qué estudiamos, en qué trabajamos, qué hacemos de nuestras vidas. Libertad para que el capital privado sea el principal motor de la economía, pero dentro de un concepto bien entendido de justicia social, porque justamente, como hablaba hace un momento, esa izquierda extrema, populista, corrupta, nos quiso vender la idea que justicia social era quitarle al rico para darle al pobre. Eso no es justicia social. Justicia social es un gobierno que, fruto de los recursos que recauda de los impuestos que pagamos los ciudadanos y de los recursos naturales no renovables que son estratégicos en la economía ecuatoriana, como es el petróleo, pueda administrar en favor de la sociedad, en favor de las familias ecuatorianas que más lo necesitan y que evitemos un incendio social. A eso nos están conduciendo los políticos tradicionales en su mediocridad y en su corrupción. Tenemos que evitar un incendio social en nuestro país. Y justamente cuando hablamos de las libertades, eso es, en la pregunta suya, Fabricio, ¿cuál es la propuesta nuestra? Porque nosotros sí decimos el cómo en cada una de las preguntas. ¿Cómo reactivamos la economía? Aquí hablamos de acceso al crédito, acceso a infraestructura y acceso a los mercados. Acceso al crédito porque es fundamental. Mire usted la realidad. Una tasa aprobada del microcrédito, y le digo aprobada porque está aprobada por la Junta Monetaria, que de hecho la pone el presidente de la República. En economía dolarizada hay una tasa aprobada del 28.3%. Por eso es que los microempresarios, cuando van a la banca privada, terminan consiguiendo tasas de interés de que superan el 27%. Entonces aquí, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Es el Fondo para el Arranque Productivo. Esta es en función de reuniones directas que yo he tenido con varias bancas de desarrollo internacional. Y le doy algunos ejemplos. Una de esas, la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y en general, todas estas bancas de desarrollo internacional piden dos condiciones. La una, garantía soberana, decisión del presidente de la República. Y la otra, banca pública. Y por eso aquí hablamos del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado, pero el dueño del Banco del Pacífico es el Estado ecuatoriano. Es decir, todos los ciudadanos ecuatorianos somos los dueños del banco. Y es urgente para que el próximo gobierno reactive la economía, que tengamos una banca pública entendida como lo que debe ser, una banca de desarrollo económico. Entonces aquí le decía, juntando esas dos condiciones, garantía soberana y banca pública, logramos obtener con la CAF al 1.8% de interés a 18 años plazo, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, al 0.6 a plazos similares y condiciones muy parecidas con el Banco Mundial. Pero aquí hablamos de una diferencia muy grande, si usted me permite, Fabricio, porque siempre me preguntan en las encuestas, en las entrevistas,
Bueno, ¿y en qué se diferencia con lo que está haciendo el gobierno actual de generar deuda para el Estado ecuatoriano? Justamente que aquí nosotros hablamos que no va para el Estado ecuatoriano. Ya es hora que el Estado ecuatoriano sea administrado con escasez y con eficiencia. Aquí hablamos de que vaya única y exclusivamente estos fondos frescos al aparato productivo ecuatoriano, ahora, que es los artesanos, los microempresarios, los pequeños y medianos empresarios. Ahora, también hay que ofrecerle, digamos, certeza, certidumbre a los posibles beneficiarios. Y le pongo un ejemplo. El actual gobierno anunció con gran suceso el crédito Reactívate, me parece, y sobre ese crédito Reactívate yo he leído y he escuchado y me han contado una serie de dificultades que ha tenido mucha gente para poder acceder justamente a ese crédito. ¿Cómo hacer para que esto no simplemente sea una oferta, sino que se pueda concretar, candidato? No, Fabricio, mire, y yo conozco relativamente bastante bien nuestro Ecuador, pero ya cuando me di la primera vuelta a la República como candidato, era un común denominador de prácticamente todas las provincias que me hablaban de este Reactívate Ecuador, que habían justamente aplicado y ninguno había recibido. Entonces ahí vemos claramente cómo un gobierno mediocre lastima tanto la vida de los ciudadanos. De igual manera como las vacunas, que nos siguen hablando que van a traer, dicen que 86,000, han traído solo 8,000 con todo un evento mediático y ya está tildado de corrupción cuando se vacunan los familiares del ministro de Salud. Y no solo eso, mire qué vergonzoso, que el ministro de Salud sea el primero en vacunarse cuando él mismo decía que los médicos ecuatorianos llevaban la pandemia a los hospitales. Aquí lo que hablamos es de un sistema transparente, porque justamente el día de ayer hicimos el lanzamiento de lo que hemos denominado un gobierno transparente. Hicimos un escritorio transparente para justamente que sea un símbolo de que no se siga negociando por debajo de la mesa. Miren, en las encuestas se dice que la corrupción está en cuarto lugar, pero aquí la reflexión con mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Por la corrupción es que tenemos una grave situación económica. Por la corrupción es que no hay acceso a la salud. La salud es un privilegio en el Ecuador. Por la corrupción es que no hay acceso a la educación. Por la corrupción es que tenemos tanta inseguridad. Entonces aquí la corrupción nos está afectando gravemente esa posibilidad y anhelo que tenemos todos los ecuatorianos de un desarrollo sustentable, un desarrollo sano. ¿Cuál es su visión sobre el tamaño del Estado, candidato Javier Hervás? Fabricio, miren, aquí también quisiera reflexionar con mis hermanas y hermanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los políticos de siempre, los políticos tradicionales, nos siguen mintiendo y nos siguen dividiendo. ¿Y por qué le digo esto? Porque han sembrado la semilla en los ciudadanos ecuatorianos que la culpa que tengamos un presupuesto desfinanciado es por el servidor público. No hay cosa más mentirosa que eso. Por Dios, aquí ya suficientes despidos ha hecho el gobierno actual de sus funcionarios públicos. Y nosotros, así como hablamos de generar empleo, también hablamos de cuidar, de no aumentar el desempleo. Un servidor público es cabeza de hogar, tiene familias, una servidora pública es madre. Entonces no podemos ir por esa línea de seguir dividiendo a la sociedad ecuatoriana. Hay partes del Estado, hay áreas del Estado que evidentemente tienen un exceso de capital humano, pero también hay áreas del Estado que es evidente la falta y el déficit de capital humano, como es, por ejemplo, la salud y la educación. Aquí hablamos de racionalizar. Un servidor público que haga mal su labor, por supuesto, tiene que ser despedido, pero la gran mayoría, y esto lo repito siempre, la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora, y así también la gran mayoría de servidores públicos. No podemos ir por ese camino irresponsable, que cierto electorado lo quiere escuchar, porque lamentablemente nos han dividido tanto los políticos de siempre que quieren escuchar. Reduzcamos el Estado despidiendo a los funcionarios públicos. Ese no es el camino responsable, no de la sociedad justa y equitativa que queremos construir. Le voy a hacer algunas preguntas puntuales sobre varios temas. Le pido que no se extienda tanto en la respuesta para, obviamente, tener la posibilidad de hacerle estas preguntas. La primera, sobre el IVA. ¿Usted mantendría el IVA en el 12%? ¿Lo bajaría? ¿Lo subiría? ¿Qué hacer con el IVA? Categóricamente hemos dicho no podemos aumentar ningún impuesto, incluyendo el IVA, que es un impuesto regresivo, y también hemos dicho no podemos quitar ningún subsidio. Y solo brevemente, ¿qué es el impuesto? Es meterle la mano al bolsillo del ciudadano ecuatoriano, y no podemos hacerlo más. Ya está la familia ecuatoriana demasiado golpeada con esta crisis económica, y peor aún para que lo administre un Estado con tantos eventos de corrupción. ¿Y qué es el subsidio? Para muchas familias, su único ingreso económico. Entonces, no podemos ir por esa vía. Y la pregunta de reducir el IVA, miren, en campaña electoral vemos tanta demagogia. Tenemos un presupuesto general del Estado desfinanciado.
¿Cómo se puede plantear reducir el IVA? Si es que alguien reduce el IVA, le golpea al ciudadano por otro lugar. No podemos ir por esa línea. Aquí tenemos que ir por la línea de la reactivación económica y si me permite también aquí hablar de tributos, que un compromiso que hemos hecho, justamente en menos de 3 meses de ser gobierno, un acuerdo con todos los sectores económicos, productivos e industriales, para que una vez hecho ese acuerdo, ninguna sola reforma tributaria que se haga en el resto de los 4 años de gobierno. Y mire, algo criminal que estamos haciendo con los microempresarios, con los pequeños empresarios, un impuesto que cambiaba este gobierno, que en lugar de ser el impuesto a la renta, como siempre ha sido, en función de las utilidades, le ponen al microempresario un impuesto del 2% en función de sus ingresos, cuando el microempresario en los primeros 3 años es la parte más difícil. Aquí tenemos que eliminar urgente ese impuesto. El ISD, el impuesto a la salida de divisas, ¿usted lo mantendría, lo eliminaría o lo bajaría? El objetivo es eliminarlo y le explico por qué, porque nos está limitando nuestra capacidad de traer inversión extranjera y también inversión de ecuatorianos que están en el extranjero. ¿Y cómo sustentamos la dolarización? ¿Cómo sostenemos la dolarización? Porque el ISD es parte justamente de ese sustento de la dolarización. Claro, porque aquí ponemos ese objetivo ligado a una condición, que lo reduzcamos 1% por cada año que tengamos una balanza de pagos positiva. En función de ese objetivo, en 4 años, quitarle 4%. Pero aquí la invitación también viene al sector privado, que le apostemos a nuestro país, como la gran mayoría de ecuatorianos lo estamos haciendo, para que ojalá, en función de una más rápida reactivación económica, ojalá pueda en 4 años eliminarse sus 5 puntos al ISD. ¿Y cómo sustentamos la dolarización de la economía sin ISD? Javier Herbas. Ahora bien, correcto, nosotros hablamos no categóricamente, no aumentar ningún impuesto, no quitar ningún subsidio, incluyendo el subsidio de los combustibles, no hay que quitarlo. Ahora bien, ¿de dónde sacamos los recursos? Administrando el Estado ecuatoriano en escasez y en eficiencia. En escasez lo sabemos hacer muy bien quienes venimos del emprendimiento, quienes venimos de hacer industria. Todos los días estamos administrando en escasez, algo que lamentablemente los políticos tradicionales no lo han sabido hacer y nos siguen endeudando. Algunas cifras rápidamente, si me permite, Fabricio. Mire, el gobierno anterior recibió un Estado en el 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. Cuando hemos tenido la mayor bonanza de ingresos al Estado en la época de ese gobierno, justamente, aún así nos endeudaron tanto que en el 2017 entregan un Estado con una deuda pública de 41.800 millones de dólares. Es decir, no bastó tanto ingreso, igual nos endeudaron tanto. Y el gobierno actual, que justamente nos deja el gobierno anterior, recibe con 41.800 la deuda pública y a la fecha ya pasó de 62.000 millones de dólares la deuda pública. Es claro que ese no es el camino, que esa no es la forma de ir. Y le decía también, administrar en eficiencia, porque miren los datos que... Este es un dato de la CEPAL. Tenemos en evasión tributaria al año en el Ecuador 4.000 millones de dólares. Y otro dato de la SENAE, hay defraudación arancelaria de 470 millones de dólares al año. Entonces, por una parte, que no nos sigan diciendo los políticos de siempre que no hay dinero, el presupuesto que era del Estado bordea los 30.000 millones de dólares. Cuando no haya corrupción, evidentemente va a haber dinero. Y por otra parte, un Estado eficiente que sí recaude lo que debe ser. ¿Usted estaría de acuerdo con que se grave con un tributo al patrimonio de los más ricos o que se grave con un tributo a las utilidades de aquellos sectores que sí lograron ganar ingentes cantidades de dinero durante la pandemia? Mire, yo lo que estoy de acuerdo es un país que haya equidad. Por supuesto que los que más tienen ingresos, los que más tienen patrimonio, puedan ayudar a los que menos tienen a salir adelante, que generemos oportunidades para todos, que no dejemos a nadie atrás. Pero primero, antes de hablar de eso, administremos con escasez y con eficiencia. Arranquemos por ese lado, porque lo que no queremos justamente es aumentar más impuestos. ¿Usted va a reconocer, va a desconocer o va a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, candidato Javier Herbas? Gracias por esa pregunta, Fabricio, porque mire, ahí está otro ejemplo como los políticos irresponsables lastiman la vida de todos los ciudadanos ecuatorianos. Ya tenemos en campaña electoral tanta demagogia y hay candidatos que dicen que ellos no lo aceptan, otros candidatos dicen cuál es la deuda legítima y cuál es la deuda ilegítima. ¿Cuál es la realidad? Lo que debe el Estado ecuatoriano, no importa de qué gobierno se haya contraído, tiene que pagarse.
Y cuando comenzamos con esos discursos irresponsables, dañamos el buen nombre de nuestro Ecuador. Así como cada ciudadano es responsable de pagar sus deudas, así también el Estado ecuatoriano. Y el Ejecutivo tiene que respetar eso. Lo que sí claramente quisiera decirle es que subir el IVA del 12 al 15% no es mandatorio por el FMI, es una sugerencia y nosotros somos categóricos, de ninguna manera aumentar el IVA. ¿Qué le parece a usted, candidato Javier Hervás, propuestas como la de ayer del candidato Guillermo Lasso, que dice que si él llega a ganar la presidencia promoverá un aumento del salario básico unificado a $500? Usted es empresario, además de candidato hoy, usted es empresario. ¿Es viable esa propuesta? Fabricio, y aquí un poco de contexto. El mismo candidato que dijo que había que bajar el salario, que había que pagar $126, el mismo candidato que dijo que subir salarios era reventar el sector productivo. Por Dios, que no haya tanta demagogia. En su desesperación no puede dañar al país. Que todos los candidatos hagan patria, por favor, que no vendan humo, que no vendan esa ilusión, porque eso es justamente cuando yo le digo, debemos evitar un incendio social. Él claramente sabe que no puede subir a $500 porque revienta el aparato productivo ecuatoriano. Estamos en deflación. Tenemos que llevar a nuestro país a precios, a valores, a un costo de vida que evidentemente sea el real, porque nuestro Ecuador se ha convertido en un país caro, pero la solución no está en este momento en asfixiar a la empresa privada, y él más que nadie debería saberlo, porque él con sus tasas de interés, ya cuántas empresas privadas ha reventado. Entonces, aquí hablamos claramente. La Constitución dice que se debe subir el salario año a año hasta alcanzar la canasta básica, pero en la condición actual que vivimos como país, ese aumento no puede ser más de $5, le digo, porque justamente estamos en deflación, están bajando los costos por una grave crisis económica. Tenemos que cuidar a las empresas y no en campaña electoral hagamos tanta demagogia como eso, o como darle la vuelta a la Virgen del Panecillo, que ya nos traten con respeto a los ciudadanos ecuatorianos. Y le planteo en cambio en contrapartida, ¿es viable la propuesta del candidato Andrés Arauz de entregar $1,000 a 1 millón de familias? Claro, y aquí también algo de contexto, si me permite, Fabricio. El mismo candidato de Correa de las anteriores elecciones hizo un esquema muy parecido, casi igualito. A través de un formulario tomaba los datos porque iba a regalar 325,000 viviendas. No ha hecho ni siquiera 30,000 y con eventos de corrupción. Y esa misma película nos la quieren hacer ver ahora, 4 años después. El mismo candidato de Correa, a través de una aplicación, pide los datos a los ciudadanos y mire usted lo absurdo. Dan ahí la opción, ¿quiere usted los $1,000 en un solo desembolso o en 5 desembolsos de $200? Perdone que me le diga esto, pero es lo que dije en el debate, que no nos traten a los ecuatorianos como estúpidos, que nos traten con respeto, el respeto que nos merecemos. Tanta demagogia, ofrecen cosas que es evidente que no lo pueden hacer. No. Aquí lo que quieren es comerse el dinero de los ahorristas ecuatorianos para justamente darles a otros y reventarnos la economía. No se puede hacer cuando, por ejemplo, le pregunto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho una propuesta similar, un anuncio similar, $1,400 por persona en Estados Unidos. Claro, pero aquí la pregunta es de dónde va a sacar ese dinero aquí el candidato Arauz, porque aquí es el candidato Arauz, esa oferta que la está haciendo, porque no creo que sea del dinero de la corrupción, porque ese ya lo tienen bien guardado y bien escondido, a tal punto que la justicia hasta ahora no nos logra recuperar un solo dólar de la corrupción vivida de esa izquierda populista, extrema, corrupta. Entonces, ¿de dónde quieren sacar? Del Banco Central. Por eso es tan importante una ley de autonomía del Banco Central, para que no lo sigan mañoseando los políticos de turno. Quieren cogerse ese dinero que no es del gobierno, es de los municipios, es de justamente los ahorristas ecuatorianos que a través de la banca privada tienen esos fondos. Entonces están cogiendo plata de otros. Es como que usted ofrezca regalar dinero robándole a su vecino. Eso no es dable. Que ya no nos sigan vendiendo humo a los ciudadanos ecuatorianos. Correcto. Estamos en el tramo final dialogando con Javier Hervás, candidato de Izquierda Democrática. ¿Qué piensas sobre la minería? Y combino la parte minera con política ambiental, que también una de nuestras oyentes me pedía que le pregunte. ¿Se puede combinar la actividad minera con la protección del medio ambiente, de hacerlo como lo haría un eventual gobierno de Javier Hervás? Claro, lo que tenemos que hacer es no ver en esos extremos la solución a nuestros problemas, que en los extremos no lo podemos encontrar. Ya hemos visto como un candidato, causas justas las vuelve violentas y nos incendiaron el país en octubre de 2019.
Entonces, aquí en términos de minería, ¿cuál es la realidad que tenemos en nuestro país? Tenemos un país con riqueza minera. Si es que no hay un gobierno responsable, justamente se va a desarrollar la minería ilegal, la que nos costó 4 vidas ecuatorianas en San Lorenzo hace más o menos unos 2 meses. Aquí nosotros en todas nuestras propuestas hablamos que cualquier actividad económica sea sustentable, por lo tanto, la protección de la naturaleza, pero tampoco podemos limitar el desarrollo económico. Hay familias pasando hambre en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente una minería que a través de la tecnología que ya ha evolucionado muchísimo. Hay países que cuidan mucho la naturaleza como Canadá, aquí en la región Chile, como Australia, y hay tecnología suficiente para que ese impacto ambiental no sea un impacto fuerte y que permita a la sociedad ecuatoriana captar recursos que tanto necesitamos. Hay que reactivar la economía. Si no hay una minería legal que esté regulada por el Estado, la única que se va a desarrollar es la minería ilegal. Y mire cómo los políticos nos siguen dividiendo. El caso concreto de la consulta popular que se va a hacer en Cuenca. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está usted de acuerdo o no con la grande y mediana minería? Es decir, la minería justamente grande son las que tienen altos estándares ambientales y con condiciones contractuales. Usted puede exigir que justamente lo cumplan. Son empresas que están en bolsa de valores, que no les internacionales, que cualquier daño ambiental les afectaría gravemente justamente su precio en las bolsas internacionales. Entonces, esas empresas son las que más cuidan. Aquí nosotros sí somos categóricos en algo. No minería en fuentes de agua de las grandes urbes y no minería en reservas forestales. El resto, por supuesto, con una conducción y auditoría del Estado. En minería y en el resto de la política ambiental, candidato. Bueno, todo lo que sea sustentable. Tenemos que, mira, el sector estratégico es el sector petrolero, el que más le representa ingresos a la economía ecuatoriana. Tenemos que cuidarlo, tenemos que justamente, aquí no hablamos de eliminarlo, aquí de lo que hablamos es de cambiar ese modelo de desarrollo económico, que es eminentemente extractivista en este momento, para pasar a ser un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Necesitamos los recursos, justamente el dinero, de los recursos naturales no renovables, pero con esa visión de desarrollo, que no siga siendo la comodidad y la mediocridad de los políticos que siguen ordeñando al petróleo y no tienen esa visión de desarrollo de país. 2 cosas finales. La primera, ¿qué hacer con los combustibles? ¿Cuál es su idea respecto de los subsidios a los combustibles? ¿Los va a mantener? ¿Los va a eliminar? ¿Los va a reducir? ¿Qué va a hacer con los subsidios? Justamente, Fabricio, hemos sido categóricos. No aumentar ningún impuesto, no quitar ningún subsidio. Yo no estoy de acuerdo en que haya un Estado que esté subsidiándolo todo, pero en las circunstancias actuales del país es urgente reactivar la economía. No podemos quitar un subsidio porque estamos matando al sector de transporte. Estamos encareciendo la vida de los ecuatorianos cuando quitamos el subsidio al combustible. Entonces tenemos que mantener ese subsidio. Vamos en orden. Primero reactivemos la economía. Y lo último, ayer se conoció una noticia: gobierno obtiene valoración de bandas de operadoras móviles y abre paso a la renegociación de contratos. Usted, si llega a la presidencia de la República y se posesiona el 24 de mayo, ¿va a renegociar los contratos con las empresas de telefonía móvil? A ver, en primer lugar, nosotros vivimos en un Estado de Derecho, de tal manera que todo contrato que permita, en función del derecho, mejorar las condiciones para el Estado, que básicamente aquí lo que buscamos es mejorar las condiciones para el ciudadano. Aquí hay un compromiso puntual, justamente a todos los estudiantes de la educación pública, general, bachillerato y superior, darle acceso gratuito al Internet, porque como sociedad completa perdemos cuando nuestros jóvenes no se educan. Entonces es una inversión pequeña en términos económicos, pero de altísimo impacto en términos sociales, el darle conectividad a nuestros jóvenes ecuatorianos. Pero aquí, nuevamente, de ninguna manera hablar de renegociar un contrato que esté ya sellado, aunque sea que lo haya hecho el gobierno corrupto anterior. Aquí no hablamos de perseguir a nadie, aquí hablamos, y de hecho, así como le hablo de ese gobierno, Fabricio, hay muchas cosas que nosotros vamos a recuperar de ese gobierno, muchas cosas que sí se hicieron bien en términos de la visión, la dirección, pero que una diferencia muy grande, sin corrupción y sin sobreprecio. Correcto. Candidato Javier Hervás, mucha suerte en el último tramo de la campaña. Le agradezco por estos minutos para explorar algunos elementos de su plan de gobierno. Que tenga un buen día. Mauricio, muy buenos días. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de ser historia en esas próximas elecciones.
Gracias por la entrevista. Gracias. Javier Hervás, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, conversando aquí en A Primera Hora justamente con algunos detalles de lo que podría ser su plan de gobierno en caso de ganar las elecciones. La próxima semana tendremos la última ronda, evidentemente hasta el jueves. La próxima semana tenemos comprometidos a los candidatos Yacu Pérez, Guillermo Lasso, Andrés Arauz, han comprometido justamente la próxima semana, estarán con nosotros para seguir hablando con ellos, con los candidatos presidenciales, sobre sus respectivas propuestas de campaña de cara al último tramo de esta que es la parte decisiva en un proceso electoral tan complejo, tan complicado, tan desastroso y caótico. Me dicen además que hoy al mediodía habrá sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral. Veamos si se resuelve algo en derecho sobre la elección de parlamentarios andinos.